La gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Yo como músico me gusta siempre hacer una musiquita, ¿verdad? Para llenar el corazón y preparar el camino para que la palabra de Dios llegue mejor a los corazones, ¿verdad que sí? ¿Qué le parece? Yo soy trompetista, aparte que también soy pianista, guitarrista, todo músico, instrumento para la obra y la gloria del Señor. Pero vamos a tocar un poquito de trompeta, porque eso es lo que estamos esperando, ¿verdad que sí? Para que el Señor resucite muy pronto a nuestros seres queridos que esperamos, ¿verdad que sí? Para mí un placer estar aquí en esta mañana y ser el siervo que Dios ha escogido para presentar su santa palabra. En esta mañana
el Señor vio bien que sea yo el que expusiera su santa palabra. Quiero pedir una oración, vamos a tener una corta oración para pedir la dirección del Espíritu Santo una vez más, para pedirle permiso al que escribió la palabra y la inspiró, para que sea Él nuestro maestro en esta mañana. ¿Sí? ¿Qué le parece? Inclinemos nuestro rostro donde estamos. Nuestro amado Dios, una vez más te damos gracias, Señor, por este momento. Ahora que abrimos su palabra, pedimos permiso a ti y que mande tu Santo Espíritu, que fue el que la inspiró, para que nos enseñe tu palabra en esta hora. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, mi tema es titulado ¿Un barco o un tren? ¿Por qué este título? Al final sabrán por qué. Lo voy a dejar en suspenso. En la Biblia siempre leemos en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17, Lucas 21. Leemos unos versos que están repetidos en estos tres evangelios. Allí encontramos que el Señor dice que en los días finales sería como los días de Noé. Sería como los días de Noé. Siempre yo me encontraba con estos versos y una vez me puse a hacer una investigación un poquito más profunda. ¿Por qué sería como en los tiempos de Noé? ¿Qué será lo que estaba pasando? O lo que pasó en ese tiempo, ya hace unos miles de años. Y me encontré con algunas cositas, algunos detalles que me confirmó la palabra de Dios y me confirmó en mi fe que estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo. Yo quiero compartir algunas cosas de esas con ustedes en esta mañana. Y vamos a ir al libro de Génesis capítulo 6, donde está la historia de Noé. Génesis capítulo 6, lo que trajeron su Biblia, la vamos a usar en esta mañana, que es nuestra guía, nuestro mapa para llegar al cielo. Amén. Vamos al libro de Génesis, por favor. Génesis capítulo 6, nuestro primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 6. Cuando lo tengan pueden decir amén si quieren. Amén, gloria a Dios. Génesis 6, vamos a leer el verso 1 solamente, y dice de la siguiente manera: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijos, leemos el 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Repito de nuevo: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas. ¿Qué pasó en este tiempo? Empezaron a multiplicarse. Hubo una multiplicación de la población, ¿verdad que sí? Eso es lo que nos dice el primer texto en el tiempo de Noé. Yo hice un pequeño estudio, como algunos dicen, un research en el internet, y empecé a buscar las poblaciones, cómo cada año las poblaciones iban aumentando, cómo subía la población cada año. Y esto es lo primero que voy a compartir con ustedes. En el año 1 después de Jesucristo, se cree que había 200 millones de personas en el mundo. 200 millones de personas. ¿Qué sucede? 1000 años más tarde, la población se multiplicó a 310 millones. O sea, 1000 años. Tomó al mundo 1000 años más, casi para multiplicarse, ni siquiera llegó a 4. Después del 1000, en el año 1000 después de Jesús, vamos al 1750, o sea, 750 años más tarde, se calcula que la población subió a 791 millones. La población se multiplicó, primeramente 1000 años, después 750 años le llevó a la historia del mundo para multiplicarse. Después pasamos al año 1850, o sea, 100 años más tarde, ahí llegamos a 1 billón. Llegamos a 1 billón en el 1850. Después, en el año 1960, 110 años más tarde, llegamos a 2 billones. O sea, 110. ¿Recuerdan? 1000 años, 750, después 100, 110. Llegamos desde 1960 al 1980. O sea, solamente 20 años más tarde, 4 billones. Ya la cosa como que está reduciéndose, ¿verdad que sí? La población se aumenta cada 20 años o se duplica. 1980 al 2000. Solamente 20 años más tarde llegamos a 6 billones en el año 2000, señores. Y en el año 2011
Solamente 11 años más tarde llegamos a 7 billones. Dice que del año 1980 al 2011, solamente 31 años más tarde, la población casi se multiplicó. O sea, un promedio de 20 años. Antes eran 1000 años, tomaba 1000 años y muchas generaciones para la población multiplicarse. Después 750, después 100, y ahora hemos llegado a cada 20 años, la población se multiplica. El estudio nos dice que en el año 2020 habremos llegado a 8 billones. Estamos en el 2015, ¿verdad que sí? Solamente menos de 10 años habremos alcanzado una población de 8 billones. Esto se calcula, también se calcula que para el 2045 y el 2050 la población se multiplicará a 16 billones. No sé, no habrá espacio para poner todas estas personas. Esto es si Cristo no ha venido, hermanos. Primera señal del tiempo de Noé, se multiplicó la población. ¿Ustedes creen que esa señal está pasando hoy en día? ¿Ustedes creen en sus corazones que lo que dice este libro es verdad? Vamos a ir a la segunda señal. Crisis social. Hubo una crisis social. Cuando se aumenta la población, ¿qué pasa? No hay trabajo, ¿verdad que sí? No hay casi comida. El pan que quería antes era para uno, ya tiene que ser para 3, hay que partirlo. Y se multiplica todo y todo se complica, hermanos. Entonces lo que viene es una crisis social. ¿Cómo anda el mundo hoy? ¿Cuántos desempleados hay solamente en este país? Hay más de 13 o 14 millones de desempleados. Y no mencionar los países que nos rodean o los países alrededor del mundo. Vamos a leerlo en Génesis 2, confirmarlo con la palabra de Dios. Génesis 6, leemos el verso 2. Dice que viendo que las hijas de los hombres, o viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Se multiplicó la población. Recuerdan que en el tiempo de Noé había dos descendencias, la descendencia de los hijos de Dios y la descendencia de los malos, o sea, la descendencia de Caín y la descendencia de Set. Al multiplicarse la población, ¿qué pasó? Se mezclaron entre unos con otros, ¿verdad que sí? Los hijos de Dios empezaron incluso, se corrompieron también, empezaron a corromperse. Vamos a ver esa señal un poquito más adelante. Pero se mezcló tanto la población, o se creció tanto, que se mezclaron, y eso lo que trajo fue una crisis social. Vamos a ver dónde nos va a llevar esto. Dice que se mezclaron las dos genealogías, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y como resultado de esta unión ilícita, porque era una unión ilícita que Dios no apoyaba, nacieron varones de renombre que eran famosos. ¿Verdad que sí? Eso está en el verso 4, vamos a leerlo. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les quedaron hijas o le engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Por qué eran varones de renombre? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Eran porque hacían el bien? No era por eso, ¿verdad que no, hermanos? Eran varones de renombre, ¿por qué? Mucha maldad, vamos a verlo más adelante. ¿Por qué tenían un nombre? Tenían un nombre, se eran famosos. En este tiempo le llamamos famoso. Vamos a leer otra característica más de ese tiempo. Génesis 6:5. Vamos a leer el verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Ustedes ven los gigantes, ¿qué era lo que hacían? Maldad. Eran hombres gigantes, hombres grandísimos, hombres que duraban 900 y pico de años, 800 y pico de años, y solamente maquinaban el mal en sus corazones. Y estas personas se multiplicaban y se multiplicaban y se multiplicaban. Se desarrolló tanto la maldad en la tierra que a Jehová le dolió en su corazón haber creado el hombre. Esta es una expresión que significa no que Jehová se arrepintió ni nada de eso, sino Jehová se sintió triste. Jehová se sintió muy triste porque Jehová no había creado el hombre para esto. Jehová había creado el hombre con un propósito especial, para que le adorara, le diera honra y gloria a su nombre, pero no para que el hombre se multiplicara en la maldad. Y Jehová se sintió muy triste, muy triste. Vamos a leer Génesis 11 al 13, había otra pequeña característica de ese tiempo. En el mismo capítulo 6, 11 al 13. 6. No nos hemos ido del 6, nos quedamos en el 6 todavía. Leemos del 11 al 13. Dice lo siguiente: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, hermanos. Se corrompió. ¿Se acuerdan? Gigantes,
se corrompe la tierra, mucha violencia. Al principio de esta década en la ONU se dieron unos pequeños datos. Hubieron unos 27 países que sometieron estos datos. Algunos no quisieron someterlo, no sé si porque la cifra era muy alta de violencia, pero hubieron unos países, y estos países, dos países latinos encabezan esta lista de violencia. Hay un país, no voy a mencionar el nombre, quizá haya en esta mañana alguien que es este país para que no se sienta aludido. Hay un país en Latinoamérica que dice cada 8 segundos una mujer es asesinada. Cada 8 segundos, hermanos. Un país en Latinoamérica. Cada 8 segundos. Ya sea por maltrato en el hogar, que es lo número 1 en ese país. Ya sea porque sale por ahí alguien por nada, le quita la vida. Y hay otro país que cada 11 segundos también alguien es asesinado. Y la lista sigue y sigue y sigue. Entonces aquí nos dice que la tierra se corrompió y había violencia. ¿Ustedes creen que en este tiempo estamos viendo lo mismo que había en ese tiempo? ¿Es correcta la palabra de Dios? Nos está alumbrando y nos está diciendo que ha llegado un tiempo especial. Estamos viviendo en un tiempo solemne. ¿Ustedes creen que sí? Sí. Vamos a dar otras características entonces para introducirnos al corazón de nuestro tema. Dice que también el materialismo, secularismo y rebeldía. Al venir todos estos pecados al mundo, entonces ¿qué pasa? La gente se vuelve egoísta. La gente se le cambia el corazón. Se vuelve secular. Solamente tiene amor por ellos mismos. Y tiene amor por las cosas. No tiene amor por las personas. Como dice el primer mandamiento de Dios, ama a tu prójimo. Nadie le importa. Usted ve una persona tirada en el piso y pasan, que se quedan las redes de internet y esas cosas. ¿Cuántos videos pone? Personas en el piso muriéndose, necesitando ayuda y nadie se para. Nadie tiene como un poquito de misericordia, hermanos. Vamos a ver lo que fue nuestra lectura bíblica en San Lucas 17. San Lucas 17, San Lucas 17. Vamos a ver qué nos dice nuestra lectura bíblica. San Lucas 17, leemos versos 26, amén, gloria a Dios por su palabra que es una luz que nos alumbra, ¿verdad que sí? En este mundo oscuro. San Lucas 17, 26 dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, en los días de la venida del Hijo del Hombre. Leemos de nuevo. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. ¿Qué hacían en ese tiempo? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Es pecado comer? No. ¿Es pecado casarse? No. ¿Recuerdan qué fue lo que Dios instituyó en el mismo Edén? Al principio de la ley, lo primero que Dios instituyó no fue el matrimonio. Entonces hay algún problema, ¿verdad que sí? Y si Dios dio todo, incluso cuando el hombre nació, ya encontró todo para alimentarse, ¿verdad que sí? Era una bendición de Dios. Y dice incluso en Eclesiastés 13, gózate de los alimentos y de lo que Dios te ha dado. Entonces yo no veo que hay algún pecado en esto, ¿verdad que sí? Cuando es un mandato que el Señor nos da, gozando de las cosas que Él nos ha dado. Pero esta gente comían y bebían, estaban en casamiento y hacían algo que aparentemente no es pecado. Vamos a ver cuál fue el problema de esta gente. Voy a leer una cita del Espíritu Profecía, que dice que el pecado de los antediluvianos consistió en pervertir lo que era lícito en sí mismo. Corrompieron los dones de Dios, usándolo para complacer sus deseos egoístas. Sí. La complacencia del apetito y de las bajas pasiones. La complacencia del apetito. No vine a predicar de salud, hermanos. Reforma Pro Salud. Hoy hablaron del Espíritu Profecía. Voy a leer algunas citas del Espíritu Profecía. Dios nos ha dado una luz inmensa, hermanos, y no hacemos caso. Reforma Pro Salud, hermanos. Como dice 1 Corintios, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria y honra de nuestro Dios. Entonces estas personas no lo hacían para la honra y la gloria de Dios. El matrimonio era un relajo como hoy en día. Yo no voy a hablar de esa cosa, ustedes todos lo conocen. ¿Hasta dónde ha llegado, hermanos? ¿Dónde ha llegado nuestro mundo? La complacencia del apetito. ¿Qué hace la persona con el apetito? Comen a todas horas, no le importa que comen y nada importa. Entonces Dios tiene reglas y Dios tiene leyes. Quizá muchas veces nos enfermamos
y es porque no hacemos casos a estas leyes. Hermanos, si esta ventanita ahí, mi propósito en esta mañana no es hablar de salud, pero quería poner un puntito. Para un buen entendedor, pocas palabras bastan. Sigo leyendo la cita del Espíritu Profecía. Dice que comían, y esa gente estaban comiendo, bebiendo y divirtiéndose. Se casaban y se daban en casamiento como que era un juego, ¿verdad que sí? Se casan hoy, ya a los 72 días, por ahí como conocemos la historia, se divorcian. Cuando Dios ha instituido el matrimonio como una unión para siempre, hermanos, y no se le está dando la gloria a Dios. Se corrompieron sus pensamientos porque dejaron de lado a Dios. No queremos nada contigo, Dios. Nosotros estamos bien aquí. No queremos ni siquiera que tu nombre se mencione en las escuelas, pero los textos que dan en las escuelas apoyan otras cosas y cosas morales que Dios no ha aprobado. Pero no queremos nada con Dios. Cuando pasa una catástrofe, entonces dicen, ¿dónde está Dios? ¿Y qué pasó? ¿Dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar cuando su hijo moría en la cruz del Calvario. Dios está en el mismo lugar. Dios está en silencio, hermanos. Y Dios va a romper su silencio un día. ¿Qué pasó? Dios, al ver que esta raza se corrompió tan grande, se corrompió, como dijimos al principio, a Dios le dolió su corazón, ¿verdad que sí? ¿Y qué hizo Dios? Dios tomó el asunto en sus manos. Dios dijo, te sentamos a ver qué es lo que pasa con estas gentes. Te sentamos, se han corrompido totalmente. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Vamos a Génesis otra vez 6, que es el centro de nuestra historia. Volvamos a Génesis 6, a ver qué dijo Dios. Génesis 6, donde está la historia del diluvio. Voy a leer la página, el verso 3, 6:3 dice, y dijo Jehová, ¿quién dijo? Jehová. Dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios le dio un día. Jehová tomó carne en el asunto. ¿Será que Dios mata un día a esta generación? No sabemos. ¿Cómo dice la lectura bíblica? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. No entendieron hasta que no entraron en el arca y el diluvio se llevó a todos. ¿Será que el mundo hoy no entiende? Tantas paradas de muchos hermanos cristianos, otras denominaciones, y protestando, no tomen esas leyes, no aprueben esas leyes están en contra de Dios, y tantas cosas, y no hacen caso. ¿Será que Dios habrá tomado una decisión ya, hermanos? Yo espero que no. Yo espero que la puerta todavía esté abierta, hermanos. Y muchas personas más, no solamente los que estamos aquí, nuestros familiares, y muchos más, que Dios tenga misericordia, hermanos, porque Dios va a tomar el asunto en sus manos otra vez. No piense que Dios se va a quedar callado en silencio todo el tiempo. Dios va a romper su silencio muy pronto, muy pronto. Jehová mandó un mensaje de alerta en ese tiempo, hermanos. Génesis 6:3, repito. Y Jehová dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, más serán sus días 120 años. Había un hombre especial en ese tiempo, hermanos. Su nombre es Noé. Había un hombre especial. Cada vez que tú me das un martillazo, pegando un clavo, vamos a decir en nuestro lenguaje, Noé estaba mandando un mensaje. Noé mandaba un mensaje de alerta, un mensaje de entren al arca. El Señor va a destruir todos. ¿Y qué decían los científicos, los grandes pensadores de ese tiempo? Hombres que duraban 800 y 900 ya, y no sé tantos años. Hombres grandes de ciencia. En esta generación actual no hay ni uno que llegue a los 100, ¿verdad que no? Entonces esos hombres nos llevaban en capacidad y en todo nos llevaban. ¿Pero qué decía esa gente? Eso es mentira. No hagan caso. Dios no va a hacer nada. Nunca ha llovido. Nunca había llovido. Dice la Biblia que la tierra era regada por un vapor que subía. ¿Verdad que sí? Nunca han leído la Biblia. La tierra regada por un vapor. Nunca ha llovido. Hermanos, Dios tomó el asunto en sus manos. Dios tomó el asunto en sus manos. Y en el mundo de hoy en día, Dios envía un mensaje también. Dios va a tomar el asunto en sus manos y Dios me envía un mensaje. Voy a leer este mensaje que Dios está mandando a este mundo. En el libro Evangelismo, página 92, dice de la siguiente manera: ¿cuál será el mensaje que Dios ha mandado para esta generación que está corrompida? Yo creo que está más corrompida que en el tiempo antediluviano, ¿verdad que sí? Muchas personas piensan que nada más había un poquito de habitantes en ese tiempo. Hermanos, si ustedes cuentan 7 generaciones de la descendencia de Set, más la descendencia de Caín, personas que duraban 900 años,
personas que no se enfermaban, casi no se morían. ¿Ustedes creen que había un poquito de gente en ese tiempo? Había millones también, hermanos. Todas estas cosas analícenlas. Había millones de personas en el mundo y personas inteligentes con muchas capacidades. Pero Dios dijo, mi espíritu no contenderá con ellos para siempre. Se había tomado una decisión en el cielo. Se había tomado una decisión que ellos solamente iban a llegar hasta un término. Muy pronto se va a tomar una decisión en este mundo. En los libros del cielo se va a registrar una decisión que Dios va a tomar. Pero Dios tiene misericordia. Gloria a Dios por eso, ¿verdad que sí? Dios mandó un mensaje especial. Vamos a ver cuál es el mensaje especial que Dios nos ha mandado en este tiempo. Voy a leer el Evangelismo, página 92. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. ¿Cómo qué Dios ha colocado a los adventistas en este mundo? Como centinelas y transmisores de luz. ¿Qué es un centinela? Es el que da a trompeta un sonido certero, ¿verdad que sí? Por eso en esta mañana quise tocar trompeta, hermanos. Es hora de darle a la trompeta un sonido certero. Es hora de alentar al mundo, hermanos. Dios nos ha puesto con un propósito aquí. Así como Dios encomendó a Noé con un mensaje, Dios también nos ha encomendado a nosotros con un mensaje. Sigamos leyendo, por favor. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. Hermanos, tenemos que llevar la última amonestación a este mundo que perece. ¿Creemos que todas esas características que pasaron en el tiempo de Noé están pasando hoy en día? Entonces es tiempo de un mensaje de alerta. Es tiempo de despertar al mundo. Es tiempo de que la iglesia del Señor se levante de ese sueño que está durmiendo, hermano, grandemente. ¿Verdad que sí? Eso es lo que dice la parábola de las vírgenes. Se durmieron todas. Todas se durmieron, hermanos. La iglesia del Señor duerme. Es tiempo que la iglesia del Señor se levante. El Señor ha dicho en su palabra que antes que finalmente caigan los juicios de Dios sobre la tierra, habrá una reforma y un revivamiento en el seno de la iglesia de Dios. ¿Cuánto dicen amén por eso? Amén. Habrá un revivamiento y reforma, hermanos. Revivamiento y reforma de la piedad primitiva. El pueblo de Dios crecerá en unidad. Los enfermos sanarán. Habrá un revivamiento que solamente se vio en el tiempo de los apóstoles. El Espíritu del Señor se derramará sobre su pueblo. Saldremos y daremos la última amonestación. ¿Te gustaría ser parte de ese pueblo que va a dar la última amonestación? Que va a salir con el Espíritu de Dios a amonestar al mundo. Que entren al arca.